lo que vamos a encontrar es el voltaje en el capacitor, como ven acá. ¿Ya? Una vez que encontremos el voltaje, podemos encontrar la corriente, lo derivamos, lo multiplicamos por su capacitancia y tenemos esta corriente I. ¿Ya? Esa corriente I. Y bueno, sabemos que la corriente en serie es la misma, entonces si tenemos esa corriente, tenemos la corriente en los tres elementos que son el resistor y el inductor. ¿Ya? Entonces por eso acá vemos que tenemos la corriente en los tres. Una vez que tenemos la corriente, en el caso de la resistencia, sería resistencia por esa corriente y ya tenemos el voltaje. En el caso del inductor, derivamos esa corriente y la multiplicamos por la inductancia y ya tenemos el voltaje, ¿no? Por la fórmula del voltaje en el inductor. Y bueno, en el capacitor ya tenemos todo, ¿no? Entonces, acá el procedimiento es, como pueden ver, bastante similar a todo el tema que hemos visto de segundo orden, ¿no? Igual estamos con el factor de amortiguamiento y la frecuencia resonante, y de acuerdo a eso vamos a determinar de qué caso se trata, de un sobreamortiguado, un críticamente amortiguado o un subamortiguado, ¿ya? Aquí puede ser que lo que cambie un poco es que para hallar la derivada del voltaje en tiempo cero, necesitamos la corriente en el capacitor en un tiempo muy pequeñito después del cambio. ¿Ya? Esto de acá, este más y este menos que ven acá, representan al momento que cierra este interruptor, o sea, en ese momento, este cero más representa un tiempo muy, muy pequeñito después de que sucede ese cambio del interruptor. ¿Ya? Un tiempo infinitesimal muy pequeño después de que ese interruptor cierra o sucede el cambio. Y el cero menos representa el tiempo muy, muy pequeñito, pero antes de que suceda el cambio, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el voltaje en un tiempo muy, muy pequeñito después de que sucede el cambio es igual al voltaje en ese capacitor un tiempo muy, muy, muy pequeñito antes de que suceda el cambio, porque el voltaje en el capacitor no puede cambiar abruptamente, ¿ya? Lo mismo para la corriente en el inductor, ¿ya? La corriente en el inductor en un tiempo muy, muy pequeñito después de que sucede el cambio es igual a la corriente en el inductor en un tiempo muy, muy pequeñito antes de que suceda el cambio, porque la corriente en el inductor no puede cambiar abruptamente, ¿ya? Y esto nos va a servir para determinar la corriente en el capacitor, ¿ya? Que es lo que necesitamos acá para encontrar esta derivada, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio para que se entienda mejor. Ya. Para un tiempo menor a cero, ¿ya? Para un tiempo menor a cero. Ahora acá vamos a hacer este de acá, el de los tiempos, ¿no? Acá vamos a poner acá un eje, algo así. ¿Ya? Este de acá, el escalón, es así, ¿no? El de arriba. Como es negativo, es en este sentido. ¿Ya? Este es el eje del tiempo, ¿ya? Y el del voltaje va a ser al revés porque ese no es negativo, ¿no? Así. Ahí 50 voltios, ¿ya? Entonces, para un tiempo menor a cero, la fuente de corriente es de 2 amperios, pero la fuente de voltaje es de 0 voltios, ¿ya? Eso para un tiempo menor a cero en estado estacionario. Entonces, ¿cómo es el circuito para un tiempo menor a cero en estado estacionario? Vamos a dibujarlo. La fuente de corriente para un tiempo menor a cero está activa, ¿no? Entonces va a ser 2 amperios. En estado estacionario, el inductor es un cortocircuito y el capacitor un circuito abierto. ¿Ya? Ya, esta fuente es cero, ¿no? Cuidado. Porque para un tiempo menor a cero es cero. Entonces, una fuente de voltaje cero es un cortocircuito. ¿Sí? Listo. 2 ohmios, 4 ohmios. Y aquí lo que yo estoy buscando es el voltaje en el capacitor, ¿no? Este voltaje. Voltaje en el capacitor para un tiempo cero menos, la vamos a poner. ¿Ya? Y necesito la corriente en el inductor para un tiempo cero menos. Ahora la corriente va a ir así o va a ir así. Nos vamos a ir al dibujo de aquí.
Y vemos que la corriente entra por los terminales positivos, ¿no? De los tres. Entra por el terminal positivo del capacitor, entra por el terminal positivo de la resistencia y del inductor. Entonces lo voy a dibujar en sentido de que entren por el terminal positivo del voltaje. Entonces ahí. Esa va a ser mi corriente en el inductor para un tiempo muy, muy pequeñito antes de que suceda este cambio. En este caso, ¿cuál es el cambio? ¿No? En un tiempo igual a 0 sucede este cambio de que la fuente de corriente pasa a 0 y la de voltaje pasa a 50. ¿Ya? Entonces, un tiempo muy, muy chiquitito antes de que suceda ese cambio, en t igual a 0, tenemos esta corriente y este voltaje, ¿ya? Que es el que vamos a encontrar. Entonces acá vemos que la corriente de este ya es 0, ¿no? Vemos que esta corriente del inductor en un tiempo 0 menos es 0, ¿no? Porque aquí está abierto. Entonces esa ya la tenemos. Corriente del inductor en un tiempo 0 menos va a ser igual a 0 amperios, ¿ya? Ahora lo que tendríamos que encontrar es el voltaje, ¿ya? El voltaje es este de acá. Fíjense, esto es como un nodo que está al lado destacando. Entonces es como si todo esto fuera el voltaje más menos voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos, ¿ya? Entonces, ese voltaje, si ustedes reducen estas dos resistencias que están en serie, estas dos están en serie, va a ser 6, ¿no? 6 ohmios. Y va a ser más, menos voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos. Aquí va a ser 2 amperios, ¿ya? Entonces, fíjense, esta corriente, esto está abierto, ¿no? Por aquí no entra corriente. Toda la corriente de 2 ohmios se va por acá, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo encontrar este voltaje, más menos PR le vamos a poner, ¿ya? ¿Ya? BR va a ser igual a ¿qué? A la corriente que entra por su terminal positivo. ¿Cuál es la corriente que entra por el terminal positivo de ese voltaje? 2 amperios, ¿no? Por la resistencia, que es 6, entonces eso va a ser 12 voltios, ¿ya? Entonces yo ya encontré BR, que es el voltaje entre este punto y este punto, ¿ya? Fíjense que es el mismo de acá, ¿no? El mismo. Pero en este caso me lo está pidiendo al revés el dos signos. Entonces, como es al revés, solamente le voy a cambiar el signo. Entonces, el voltaje inicial del capacitor para un tiempo 0 menos va a ser menos 12 voltios, ¿no? Entonces ya tengo los dos, menos 12. Ahora, para un tiempo mayor a 0 que pasaba, la fuente de corriente se hace 0. Y una fuente de corriente 0 es un circuito abierto, ¿ya? Y la fuente de voltaje se hace 50, más o menos 50 voltios, ¿ya? El inductor, el capacitor y acá otra resistencia, pero fíjense que están en serie, ¿no? Entonces las puedo sumar, ¿ya? 6 ohmios, ¿ya? Esto para un tiempo mayor a 0, o sea, cuando ya pasó este cambio, que la fuente de corriente se hizo 0 y la de voltaje se hizo 50, para un tiempo mayor a 0. Acá tengo un cuarto de faradio, acá tengo un Henry, ¿ya? Más o menos veo. Listo. Ya, ahora aquí para un tiempo mayor a 0, o sea, sucedió el cambio, ¿no? Y ahí les dije, ¿no ve? El voltaje en el capacitor no puede cambiar abruptamente. Entonces, cuando sucedió el cambio, un tiempo muy, muy pequeñito después de que sucede este cambio de las fuentes, el voltaje del capacitor no va a cambiar, va a seguir siendo menos 12 voltios, ¿ya? Y la corriente en el inductor tampoco va a cambiar, va a seguir siendo 0 amperes, porque no puede cambiar abruptamente la corriente en el inductor y no puede cambiar abruptamente el voltaje en el capacitor, ¿ya? Entonces, como el capacitor está en serie con, con el inductor, los tres están en serie, quiere decir que si la corriente en el inductor en un tiempo muy, muy pequeñito después de que sucede el cambio es 0 amperes, del capacitor es igual a 0 amperes, ¿ya? Y a ella tengo para reemplazar acá, que esto lo voy a usar más adelante. 0 dividido un cuarto, todo número acá, toda fracción en la que el numerador sea 0 va a ser 0, ¿no? Ya, listo. Ahora, perdón, tengo que encontrar para cuando el tiempo tiene infinito. Esto es en estado estacionario.
¿ya? Entonces acá voy a tener más menos 50. Solo estoy redibujando el circuito, es lo mismo, ¿ya? En estado estacionario, el inductor es un cortocircuito y la resistencia un circuito abierto. Perdón, el capacitor un circuito abierto, perdón. ¿Ya? Entonces acá me queda más menos voltaje cuando el tiempo tiene infinito. ¿Ya? Tengo que hallar el voltaje del capacitor cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Ya? Como podemos ver, como aquí no hay corriente, esta resistencia acá no va a tener caída de voltaje, entonces el voltaje cuando el tiempo tiene infinito simplemente va a ser igual a la fuente que es 50 voltios, ¿no? Porque vemos que está conectada así, más menos 50 voltios. ¿Ya? Listo. Ahora voy a hallar el factor de amortiguamiento, que es R. R tiene un valor de 6 dividido 2 por L, o sea, 2 por 1. 6 dividido 2 es 3, Nepel sobre segundo. ¿Ya? Y 1 sobre raíz de L por C. L es 1 y C es un cuarto. ¿Ya? Eso ahí me va a quedar. Perdón. Me va a quedar 2. ¿Ya? Ahora aquí, en este caso, es radianes sobre segundo, ¿no? En este caso es alfa mayor. Acá está mal. Pero no creo que esté mal porque yo... a ver, déjame ver. Ah, ya. Aquí no es... Acá es 0.04, no es un cuarto. Ya, aquí copié mal. Por ende acá también. Ya, 0.04. Pero yo verifico los resultados antes de darles clase porque es mi responsabilidad hacerlo bien. Ya, entonces acá es 0.04 en realidad. Ya, 5. Ya, entonces acá se cumple, ¿no? Que la frecuencia natural es mayor al factor de amortiguamiento. Y es el caso subamortiguado. El caso más feo. Ya, entonces acá ya tengo estos valores. Acá va a ser voltaje inicial es menos 12 igual al voltaje cuando el tiempo tiene infinito que es 50 más A1. ¿Ya? Y de acá puedo despejar A1. A1 va a ser igual, este pasa al otro lado restando, va a ser menos 62, ¿no? Menos 50 menos 12 menos 62. Entonces ya tengo A1, ahora tengo que encontrar esta frecuencia de acá, que va a ser la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y eso va a ser igual a, un ratito, 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Me queda 4. ¿Ya? Entonces acá ya tengo para reemplazar. T va a ser igual a el voltaje cuando el tiempo tiene infinito, que es 50 más E elevado a menos alfa, que es menos 3, T, A1, que es menos 62, coseno de 4T, más A2, seno de 4T. Ahora acá lo único que me falta es A2. ¿Ya? Entonces voy a derivar ese voltaje. ¿Ya? La derivada de una constante es 0, o sea, la derivada de 50 es 0. Me queda función por función de nuevo, ¿no? Entonces acá la primera derivada, menos 3 por e a la menos, por e elevado a la menos 3t, por la segunda sin derivar, o sea, menos 62 coseno de 4t más A2 seno de 4t. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Listo. Ese es el primero, ¿no? La primera. Ahora más el segundo corchete va a ser la primera sin derivar, o sea, e elevado a menos 3t por la segunda derivada. La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Va a ser entonces menos 62 por 4, eso es menos 248.
¿ya? Pero en este caso, como es menos, como aquí ya es menos, multiplicado por el menos de la derivada va a ser positivo, entonces va a ser 248 seno de 4t, ¿ya? Aquí va a ser más la derivada del seno es el coseno, entonces va a ser 4 por A2 coseno de 4t. Listo, ahí está mi derivada. Esta la tengo que igualar a 0, ¿ya? Entonces acá reemplazo todo por 0. Todo número elevado a 0 es 1. Coseno de 0, 1. Seno de 0 es 0, entonces esto va a ser 0. Este es 0 y este es 1, ¿ya? Entonces acá me va a quedar igual, acá me va a quedar menos 3. En el primer corchete me queda menos 3. Esto se hizo 0 por menos 62. Menos 3 por menos 62. Menos 62. Ya. Del segundo corchete que me queda, esto le va a hacer 1. 0 me queda 4A2 nada más. ¿Ya? Entonces acá la derivada evaluada en 0 va a ser igual a 62 por 3 es 186. Más 4A2. ¿Ya? Listo. Ahora esto lo voy a igualar aquí a lo que habíamos encontrado, ¿no? Ahí tenemos la derivada del voltaje evaluado en 0 es 0. Entonces, 186 más 4A2 igualado a 0. Y de ahí reemplazo, despejo, perdón, A2. Menos 186. Esto va a pasar a dividir 4. 186 dividido 4 me queda menos 46.5. Y ya tengo todo. Aquí solo me pide el voltaje en el capacitor, así que aquí terminaría el ejercicio. 50 más E elevado a menos 3t menos 62 coseno de 4t más A2, pero en este caso A2 es menos 46.5 seno de 4t voltios. Y ese es el voltaje en el capacitor. Y ahí terminaría el ejercicio. Como ven, es el procedimiento el mismo para todos los ejercicios, sea paralelo, serie, con fuente, sin fuente. Es la misma base, solamente a veces, en este caso se aumenta el tiempo, el análisis de voltaje cuando el tiempo tiene infinito, que es un paso extra nada más. Pero después todo lo demás es lo mismo. Ya, vamos a empezar con RLC paralelo con fuente, el último que vamos a ver ahora. Y también el último del tema 8, que es el tema de segundo orden. Entonces acá lo que hacemos es encontrar esta corriente en el inductor, ya como pueden ver acá. Esta corriente de acá, ¿ya? Esta corriente en el inductor. Una vez que yo tengo esa corriente, la derivo, la multiplico por su inductancia y voy a tener este voltaje de acá, el voltaje en el inductor. Y como están en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, una vez que encuentre ese voltaje, yo voy a tener el voltaje en el capacitor y en la resistencia. Y como ya voy a tener todos los voltajes, puedo encontrar la corriente en la resistencia, dividiendo ese voltaje entre R por ley de Ohm. Acá ya voy a tener ambos, ¿no? Y acá derivo ese voltaje y lo multiplico por la capacitancia y ya tengo la corriente en el capacitor, esta corriente. Esta corriente en el capacitor. Voy a tener acá el voltaje en la resistencia, el voltaje en el inductor, el voltaje en el capacitor y la corriente en la resistencia. ¿Ya? Entonces, a partir de esa corriente en el inductor que encontramos, vamos a encontrar todos los demás parámetros que se nos puedan pedir. ¿Ya? El procedimiento, como pueden ver, es el mismo. El mismo. No solo cambia, fíjense, la fórmula, que es diferente acá del factor de amortiguamiento. Está acá. La de la frecuencia es la misma. El mismo procedimiento. Comparamos cuál es mayor, cuál es menor, si son iguales para determinar el caso. Y dependiendo del caso, sabemos ya qué fórmulas usar. ¿Ya? Tenemos acá las frecuencias naturales, que es en caso si se nos toca este caso sobreamortiguado. Acá, en este caso de acá, antes era la corriente en el capacitor, ahora es el voltaje en el inductor, dividido L, ¿ya? Esa va a ser la derivada de la corriente para un tiempo cero. Como ven, el procedimiento es el mismo. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Tengo este de acá.
que se me pide encontrar la corriente en el inductor justamente, ¿ya? Ahora, para un tiempo menor a cero, menor a cero, ¿qué pasa? Que tengo esto de acá. Tiempo menor a cero, tengo esto de acá. Entonces, por un tiempo menor a cero, el interruptor está cerrado, ¿ya? Entonces, tiempo menor a cero. Acá tenemos 12 voltios. Tenemos el circuito completo, básicamente, ¿ya? Ya directo en estado estacionario, el inductor es un cortocircuito y el capacitor circuito abierto. Resistencia y fuente de corriente. Ya, 5 ohmios. Y tengo que encontrar esta corriente, ¿no? La corriente en el inductor en un tiempo cero menos. Y el voltaje en el capacitor en un tiempo cero menos. Ya, voltaje en el capacitor. Ahora, acá, ¿qué podemos hacer? Ya, a ver, acá puedo hacer transformación de fuente de estos dos. Tengo estos dos, puedo hacer transformación de fuente y me va a quedar así. Ya, acá me va a quedar por ley de Ohm, ¿no? Voltaje igual corriente por resistencia. Corriente es voltaje sobre resistencia. Estoy haciendo transformación de fuente. El voltaje 12 dividido la resistencia es 4, me va a quedar 3. Me da 3 amperios. Entonces esta fuente va a ser 3 amperios. La resistencia en paralelo va a tener el mismo valor, 4 ohmios. Acá me va a quedar esto de acá. La resistencia y la fuente. 5 ohmios. ¿Ya? Entonces estoy buscando esto de acá. Y acá esta corriente. Listo. Fíjense, tengo un cortocircuito acá y este corto está en paralelo con la resistencia. Con las dos, ¿ya? Y un cortocircuito en paralelo con cualquier resistencia es un corto nada más, porque la corriente nunca va a venir por acá, o sea, la corriente siempre va a buscar el camino más fácil, que siempre va a ser este cable de acá. Lo mismo de acá, nunca va a venir por acá, se va a venir directo. Entonces, por eso es que la resistencia en paralelo con un cortocircuito es un cortocircuito nada más. Entonces la voy a borrar la resistencia, ¿ya? Porque por ahí no va a haber corriente, no va a haber nada, ¿ya? Entonces fíjense acá que esta corriente, el único camino que tiene es este. Y esta de acá también, ¿no? Porque aquí está abierto donde el capacitor. Entonces, ¿qué quiere decir? Ambas están entrando, ¿no? A ese nodo. Entonces, la corriente en un tiempo, por el inductor en tiempo cero menos va a ser la suma de ambas, o sea, 6 amperios, ¿ya? Y el voltaje en el capacitor en un tiempo cero menos va a ser cero. ¿Por qué? Porque fíjense que están conectados al mismo punto. No hay diferencia de potencial. Porque están conectados al mismo punto, al mismo nodo los dos. Positivo y negativo al mismo nodo. Entonces ahí es cero. No hay diferencia de potencial. Entonces es 0 voltios. Entonces ya tengo eso. Ahora para un tiempo mayor a cero, ¿qué me queda? Para un tiempo mayor a cero, lo voy a acomodar un poquito diferente. 3 amperios lo voy a traer acá. Para un tiempo mayor a cero, básicamente, esta rama de acá se desconecta y solo me va a quedar esto de acá. ¿Ya? Un circuito de RLC paralelos con fuente. 3 amperios. Ahí está. ¿Ya? Me queda acá 5 henrios. 1 sobre 20 faradios y 5 ohmios, ¿ya? Para un tiempo mayor al cero. Entonces acá la corriente en el inductor no puede cambiar abruptamente. Entonces, para un tiempo cero más, va a ser la misma.
6 amperios. El voltaje del capacitor tampoco puede cambiar abruptamente, entonces va a ser 0 voltios, ¿ya? Y como están en paralelo, el voltaje del capacitor y el voltaje del inductor va a ser el mismo. El voltaje en el inductor en un tiempo 0 más igual va a ser 0 voltios porque están en paralelo y son iguales, ¿ya? Entonces de ahí yo voy a reemplazar acá. Acá lo vamos a subir un poquito más. Acá es 0 sobre L que es 5. ¿Ya? Entonces acá va a ser 0, nada más. Ya para cuando el tiempo tienda a infinito, que me queda, en el tiempo tiende a infinito en estado estacionario. Esto queda abierto. Aquí me queda la resistencia. ¿Ya? 5 ohms. Entonces quiero saber la corriente que pasa por acá cuando el tiempo, la corriente en el inductor cuando el tiempo tiende a infinito. Y acá es 3 amperios. ¿Ya? Fíjense, tenemos la resistencia, pero como les dije, una resistencia en paralelo con un cortocircuito. Es un cortocircuito porque la corriente, estos 3 amperios, nunca van a venir por acá, sino que se van a venir por acá, que es el camino más fácil para retornar. ¿Ya? Entonces, la corriente cuando el tiempo tiende a infinito va a ser 3 amperios. ¿Ya? Nada más. Acá reemplazo 1 sobre 2 por RC. R es 5 y C es 1 sobre 20. Y acá 1 sobre raíz de L por C. L es 5 y C es 1 sobre 20. ¿Ya? Entonces va a ser 1 sobre 2 por 5 por 1 sobre 20. Y es 2. 2 Nepers sobre C1. Y aquí va a ser 1 sobre raíz de 5 dividido 20, que es 2. 2 radianes sobre segundo. Entonces son iguales. Este es el caso críticamente amortiguado. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Vamos a reemplazar. La corriente inicial es 6. La corriente con el tiempo tiende infinito es 3 más A1. Entonces A1 va a ser igual a 6 menos 3. 3. Ya tengo A1. Ahora acá reemplazo. La corriente con el tiempo tiende infinito es 3 más A1 que es 3 más A2 T por E elevado a menos alfa que es menos 2T. ¿Ya? Acá solo me falta A2, entonces yo voy a derivar la corriente. Esta derivada ya no está. Ah, es función por función también. Ya no importa, función por función. Acá vamos a empezar a ver 3 más. A ver, vamos a poner un corchete acá. Ya. La primera derivada, que va a ser A2, por la segunda sin derivar, que va a ser menos 2T. Más la primera sin derivar por la segunda derivada, que va a ser menos 2 por e a la menos 2t. ¿Ya? Esto lo vamos a igualar a 0. Ojo aquí, este de acá es constante, ya esto es 0, por si acaso. Ahí se me fue, derivada de 3 de una constante de 0. ¿Ya? Entonces acá vamos a igualar esto a 0. ¿Ya? Aquí este número elevado a 0 me va a quedar 1. Esto me va a quedar 0 y esto me va a quedar 1. Ya, entonces aquí me va a quedar A2 más 3. Un momento, este es, claro, más 3. Y aquí este multiplicado por menos 2. ¿Ya? Entonces de I de T me va a quedar A2 menos 6. Listo. Y eso lo voy a igualar a este de acá,
que habíamos encontrado. A 0. Entonces va a ser A2 menos 6 igual a 0. Entonces A2 va a ser igual a 6. Listo. Ahora ya solo es reemplazar la corriente en el inductor. Cuando el tiempo tiene infinito era 3 más 3 más A2 por T, y A2 es 6. T E elevado a menos 2T amperios. Y esa es la corriente en el inductor.